Imagina que tu vecino pudiera venderte por un smartphone nuevo. Suena a locura, ¿verdad? Pero ¿y si el precio no fuera un gadget, sino un fusil de asalto que garantiza la supervivencia de tu familia en un mundo donde todos de repente han empezado a cazarse unos a otros? La situación ya no parece tan simple. Esa imagen simplista de africanos vendiendo alegremente a sus hermanos por baratijas de cristal y alcohol barato es un mito conveniente. La realidad fue mucho más compleja y aterradora. La pregunta no es si vendían, sino qué tipo de sistema diabólico no les dejó otra opción. Entonces, ¿cuál fue ese detalle insignificante que convirtió regiones enteras en un coto de caza abierto? Fue el humilde mosquete de mecha. Antes de su llegada en el siglo XVI, las guerras en África se libraban con lanzas y arcos. Las fuerzas estaban más o menos equilibradas y el objetivo principal era el control de la tierra o las rutas comerciales, no la captura masiva de personas. Pero cuando los barcos portugueses descargaron el primer lote de armas de fuego en la costa, las reglas del juego cambiaron para siempre. Fue como si un equipo de fútbol saltara al campo con ametralladoras. ¿Qué se supone que debe hacer el otro equipo? El gobernante de un pequeño reino costero vio que su vecino, que había hecho un trato con los europeos, no solo había conseguido armas, sino un poder absoluto. El rival de ayer ahora podía dictar cualquier condición, y negarse significaba la aniquilación total. Se desató una clásica carrera armamentista. Para conseguir mosquetes y defenderte, tenías que ofrecer algo a cambio. Y los capitanes europeos no querían oro ni marfil. Querían una sola mercancía: personas. Así, el mosquete pasó de ser una simple arma a convertirse en la llave para la supervivencia, cuyo precio era la vida de tu vecino. Vamos a desglosar cómo funcionaba esta máquina infernal, de forma sencilla, como si se lo contáramos a un amigo en un bar. Imagina un proyecto empresarial global conocido como el comercio triangular. Los barcos europeos, cargados de armas, pólvora, telas y alcohol, navegaban hacia las costas de África. Allí, esta mercancía se intercambiaba por esclavos, capturados por los gobernantes locales. Después, las bodegas, abarrotadas de mercancía humana, cruzaban el Atlántico. En América y las islas del Caribe, los esclavos se vendían en las plantaciones y, a cambio, los barcos se cargaban con azúcar, tabaco y algodón, que se vendían en Europa con un beneficio gigantesco. Lo más cínico de este sistema es que los europeos rara vez se adentraban en la selva para cazar personas ellos mismos. Era peligroso e ineficiente. ¿Para qué molestarse si puedes crear un mercado? Eran como Uber o Amazon. Crearon la plataforma e invitaron a los emprendedores locales a unirse. Construyeron fuertes en la costa que eran, en esencia, supermercados donde se podía cambiar gente por productos manufacturados. Este sistema les quitó la responsabilidad directa y la trasladó a los líderes africanos, creando la ilusión de una asociación voluntaria. Como resultado, estados enteros reestructuraron sus economías para servir al comercio de esclavos. La agricultura y la artesanía tradicionales decayeron. ¿Por qué cultivar algo si podías simplemente asaltar la aldea vecina y conseguir todo lo necesario de los europeos? Esta fue la parte más estúpida y a la vez más ingeniosa del mecanismo. El sistema se retroalimentaba. Cuantas más armas conseguía un reino, más esclavos podía capturar y más desesperadamente necesitaban armas sus vecinos para defenderse, entrando así en la misma carrera sangrienta. Tomemos como ejemplo el reino de Dahomey. Se convirtió en el clásico antihéroe de esta era. Surgido como un estado pequeño, Dahomey se enfrentó al poderoso imperio de Oyo, que le exigía tributo.
La única forma de sobrevivir y obtener la independencia era conseguir armas europeas. Y la única moneda para comprar esas armas eran los esclavos. Los gobernantes de Dahomey, como el rey Agadha, convirtieron su estado en una maquinaria de guerra altamente eficiente, cuyo objetivo principal era la captura de prisioneros. No fue un acto de crueldad innata, sino un frío cálculo político. Su idea principal y obsesiva era la dominación. Crearon un ejército único, que incluía a las famosas amazonas, regimientos de élite exclusivamente femeninos. Las campañas anuales contra sus vecinos se convirtieron en la base de su economía e ideología estatal. El error clave de Dahomey fue que, al apostarlo todo a la Carta del Comercio de Esclavos, se volvieron completamente dependientes de sus socios europeos. Cuando los europeos decidieron prohibir la trata en el siglo XIX, la economía de Dahomey se derrumbó y el propio reino se convirtió en una presa fácil para los colonizadores franceses. Construyeron un estado fuerte sobre el cimiento más podrido imaginable. ¿Y qué pasaba con la gente común? Antes de esta era, sus vidas eran predecibles. Las principales amenazas eran la sequía, las enfermedades o un conflicto con una comunidad vecina. Pero ahora el peligro era total e impredecible. La amenaza podía venir no solo de una tribu enemiga, sino de sus propias autoridades. Cualquier delito menor, una falsa acusación o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado podía terminar en una esclavitud de por vida al otro lado del océano. La confianza, la base de cualquier sociedad, fue completamente destruida. La gente intentó adaptarse. Las aldeas se trasladaron a lugares de difícil acceso y defendibles, a las colinas o a lo profundo de los bosques. Algunas comunidades crearon sociedades secretas y sistemas de alerta para avisarse mutuamente de la llegada de los cazadores de esclavos. Pero era una vida de miedo constante. Imagina no poder alejarte mucho de casa porque podrían capturarte. La vida antes era una vida en un mundo pobre, pero propio. La vida después se convirtió en una lotería diaria, donde el gran premio era simplemente seguir siendo libre un día más. La gran idea para un gobernante africano era construir un imperio poderoso y centralizado con la ayuda de la tecnología europea. A sus ojos, era un camino hacia el progreso y la seguridad. Creían que aceptando las reglas del nuevo juego, podrían proteger a su pueblo y elevarse por encima de sus vecinos. Por un corto tiempo, incluso funcionó. Reinos como el de Ashanti o Dahomey se convirtieron en formidables potencias regionales, cuyos ejércitos, armados con mosquetes, infundían terror, pero fue un camino hacia un fracaso grandioso. La consecuencia directa, pero inesperada, fue el agotamiento total del recurso más valioso, la gente. Las tierras se despoblaron, naciones enteras desaparecieron. El resultado más absurdo e irónico fue que, en su búsqueda de la independencia, estos reinos crearon las condiciones ideales para el futuro colonialismo. Ellos mismos destruyeron los lazos internos, desangraron sus tierras y demostraron a los europeos que el continente podía ser fácilmente explotado. En lugar de imperios fuertes, dejaron tras de sí una tierra quemada, poblada por sociedades enemistadas y profundamente traumatizadas. Entonces, ¿quién fue la principal víctima? No solo los 11 millones de personas que fueron transportadas a través del Atlántico en condiciones inhumanas. La principal víctima fue el propio continente africano. Su tejido social fue hecho jirones. El lado oscuro de este progreso con mosquetes y nuevos productos fue la aniquilación de la confianza entre vecinos, pueblos e incluso miembros de una misma familia. El recurso que se malgastaba a una velocidad aterradora
era el potencial humano. Generaciones de agricultores, artesanos, poetas y pensadores terminaron sus vidas en las plantaciones de azúcar. Fue una liquidación del futuro para sobrevivir en el presente. Entonces, ¿vendían los africanos a sus vecinos por armas? Sí, pero no fue una simple traición por lucro. Fue una trampa diabólica, una carrera armamentista impuesta desde el exterior. En un sistema donde negarse a participar significaba la destrucción inevitable a manos de un vecino ya armado. La elección era entre lo malo y lo monstruoso. Los gobernantes africanos no fueron tanto villanos como figuras trágicas, obligadas a pagar un precio inimaginable por intentar salvar a su pueblo. Ahora ponte en su lugar. ¿Qué habrías elegido? ¿Mantener tu pureza moral y ver cómo aniquilan a tu pueblo, o hacer un pacto con el diablo para darles una oportunidad de sobrevivir, pagando por ello con las almas de otros? Escribe lo que piensas en los comentarios, porque esta es una de las preguntas más difíciles de la historia. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos análisis. Por cierto, en este juego sangriento hubo quienes se atrevieron a decir no. En el próximo video contaremos la historia de una reina que durante casi 40 años libró una guerra en solitario contra los portugueses y sus aliados, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Su historia demuestra que incluso en los tiempos más oscuros siempre hay lugar para la hazaña.